La morada. Reinos olvidados, el elfo oscuro, 1. De R. A. Salvatore. Capítulo 9. Familias. Ven, deprisa, le ordenó Zack a Drizzt una noche después de acabar los entrenamientos del día. Por la premura en el tono del maestro de armas, y por el hecho de que Zack ni siquiera lo esperó, el muchacho comprendió que ocurría algo importante. Por fin alcanzó a Zack en el balcón de la casa Dourden, donde ya se encontraban Maya y Briza. ¿Qué ocurre?, preguntó Drizzt. Zack lo arrimó a su lado y señaló a través de la gran caverna, hacia el lado noreste de la ciudad. Se veían luces que se encendían y apagaban bruscamente, y por un momento se elevó una columna de fuego. Una incursión, respondió Briza, sin pensarlo. Casas menores, que no tienen nada que ver con nosotros. Zack vio que Drizzt no había comprendido la respuesta. Se trata del ataque de una casa contra otra, le explicó. Quizá por venganza, pero lo más probable es que sea un intento de alcanzar una posición superior en la ciudad. La batalla dura demasiado, comentó Briza. Todavía hay estallidos. Zack continuó con sus explicaciones para disipar las dudas del desconcertado segundo hijo de la casa. Los atacantes tendrían que haber ocultado el combate con anillos de oscuridad, dijo. Si no lo han conseguido es que la casa defensora estaba preparada para rechazar la incursión. Por lo que se ve, no creo que las cosas les vayan muy bien a los atacantes, opinó Briza. Drizzt no podía dar crédito a lo que escuchaba. Todavía más que la noticia le preocupaba la manera en que su familia comentaba el suceso. Se mostraban sumamente tranquilos en sus apreciaciones, como si esto fuese algo habitual. Los atacantes no deben dejar testigos, informó Zack a Drizzt. Si no es así, tendrán que enfrentarse con la condena del Consejo Regente. Pero nosotros somos testigos, objetó Drizzt. No, dijo Zack. Somos observadores. La batalla no es cosa nuestra. Únicamente los nobles de la casa defensora tienen derecho a presentar acusaciones contra sus atacantes. Si es que los nobles salvan la vida, apuntó Briza, que disfrutaba con el drama. En aquel momento, Drizzt no estuvo muy seguro de si le agradaba esta nueva revelación. En cualquier caso, descubrió que no podía apartar la mirada del espectáculo de la batalla Drow. Nadie dormía en la residencia Dourden. Los soldados y esclavos corrían de aquí para allá en busca de un buen lugar de observación, y gritaban comentarios sobre las alternativas de la acción y la posible identidad de los atacantes. Esta era la sociedad Drow con todo su juego macabro, y, si bien en el fondo de su corazón el miembro más joven de la casa Dourden consideraba que estaba mal, no podía negar la excitación de la noche, como tampoco podía hacer caso omiso de las expresiones de placer en los rostros de las tres personas que compartían el balcón con él. Oulten hizo un último recorrido por sus aposentos privados para asegurarse de que cualquier artefacto o libro que pudiese parecer sacrílego estuviera bien oculto. Esperaba la visita de una madre matrona, un hecho excepcional para un maestro de la academia sin relación con Arachtinilit, la escuela de Yod. Oulten estaba bastante preocupado por los motivos que pudieran haber impulsado a su visitante, la matrona Sinaf-Ayunet, cabeza de la quinta casa y madre de Masog, su compañero en la conspiración. Un golpe en la puerta de piedra de la habitación más baja de la torre avisó a Debir la llegada de su visitante. Se arregló la túnica y echó otra mirada a la habitación. La puerta se abrió antes de que Oulten pudiese atender la llamada, y la matrona Sinaf-Ay entró en el cuarto. Con toda facilidad se adaptó al cambio, abandonar la oscuridad total del pasillo y entrar en la habitación iluminada por las velas, sin siquiera pestañear. Sinaf-Ay era más pequeña de lo que había imaginado Oulten, casi diminuta para lo que era la estatura habitual de los Drops. Apenas medía poco más de 1,20 m y pesaba, según estimó Oulten, unos 25 kilos. De todos modos, era una madre matrona, y Oulten no olvidó que ella podía matarlo con un hechizo.
Oulten desvió la mirada en un gesto de obediencia y trató de convencerse a sí mismo de que esta visita no tenía nada de extraño. Sin embargo, no las tuvo todas consigo cuando Masoj entró a la carrera y se colocó junto a su madre, con una sonrisa de satisfacción. «Saludos de la casa Unet, Gelros», dijo la matrona Sinafai. «Han pasado 25 años o más desde que hablamos por última vez». Gelros repitió para sí Oulten, y carraspeó para disimular su sorpresa. «Mis respetos, matrona Sinafai», consiguió tartamudear. ¿En realidad ha pasado tanto tiempo? Tendrías que venir a la casa, añadió la matrona. Tus habitaciones permanecen vacías. ¿Mis habitaciones? Oulten comenzó a sentirse mal. Sinafai advirtió la desazón del hombre. Frunció el entrecejo y entornó los párpados en un gesto cruel. Oulten sospechó que acababa de descubrir su secreto. Si el sin rostro había sido miembro de la familia Unet, ¿cómo podía pretender engañar a la madre matrona de la casa? Con disimulo buscó una ruta de escape, o la manera de poder matar al traidor de Masoj antes de que Sinafai acabase con él. Cuando volvió a mirar a la matrona Sinafai, la mujer ya preparaba un hechizo. Cuando lo completó, abrió los ojos bruscamente, había confirmado sus sospechas. ¿Quién eres?, preguntó, con un tono que no era amenazador sino de curiosidad. No había manera de escapar, ni posibilidad de alcanzar a Masoj, situado prudentemente muy cerca de su poderosa madre. ¿Quién eres?, repitió Sinafai, mientras cogía un instrumento de 3 cabezas sujeto a su cinturón. El temible látigo de cabezas de serpiente, que inyectaban el más doloroso y potente veneno conocido por los drops. Oulten tartamudeó, consciente de que no podía permanecer en silencio. Sabía que, habiendo sido descubierto, Sinafai podía utilizar la magia para comprobar la veracidad de sus respuestas. «Soy Oulten de Vir». ¿De Vir? La respuesta de Oulten pareció intrigar a Sinafai. ¿De la casa de Vir que desapareció algunos años atrás? Soy el único sobreviviente, afirmó Oulten. Y mataste a Gelros Unet, para ocupar su lugar como maestro en Sorcere, razonó la matrona con un tono feroz, y Oulten se vio a un paso de la muerte. Yo no podía saber su nombre. Me habría matado, exclamó Oulten, en su defensa. Yo maté a Gelros, dijo una voz desde el otro extremo de la habitación. Sinafai y Oulten se volvieron hacia Masoj, que una vez más empuñaba su arma favorita, la pequeña ballesta. Con esto, explicó el joven Unet. La noche en que desapareció la casa de Vir, encontré la excusa en la pelea que sostuvieron Gelros y este. Señaló a Oulten. Gelros era tu hermano, le recordó la matrona Sinafai. Maldita sea su alma, exclamó Masoj. Durante 4 años miserables no hice otra cosa que ser su sirviente. Lo serví como si fuera una madre matrona. Me habría mantenido apartado de Sorcere, me habría forzado a entrar en Melee Magtere. La matrona miró a su hijo, después a Oulten, y otra vez a su hijo. En cambio, dejaste que éste viviera, comentó Sinafai con una sonrisa. Mataste a tu enemigo y forjaste una alianza con un nuevo maestro en una sola jugada. Tal como me enseñaron, masculló Masoj, sin saber si su acción daría lugar a una represalia o a una alabanza. No eras más que un niño, señaló Sinafai, al recordar de pronto los años transcurridos. Masoj aceptó el cumplido en silencio. ¿Y qué pasará conmigo?, preguntó Oulten, que no se había perdido ni una palabra. ¿Se me perdona la vida? Tu vida como Oulten de Vir acabó, por lo que se ve, la noche de la caída de la casa de Vir, le respondió Sinafai, con una mirada furiosa. Por lo tanto, ahora eres el sin rostro, Gelros Unet. Puedo utilizar tus ojos en la academia, para que vigiles a mi hijo y a mis enemigos. Oulten apenas si se atrevía a respirar.
Encontrarse de pronto aliado con una de las casas más poderosas de Menzoberranzan. Un cúmulo de posibilidades y preguntas inundó su mente, y en especial una, la misma que lo atormentaba desde hacía casi 2 décadas. Di lo que piensas, le ordenó su madre matrona adoptiva al ver su excitación. Sois una gran sacerdotisa de Yod, dijo Ulten, sin preocuparse de las consecuencias. Está dentro de vuestro poder conceder lo que más deseo. ¿Te atreves a pedir un favor? Lo reprendió la matrona Sinafai, a pesar de que le intrigaba descubrir cuál era el misterio que tanto atormentaba a Ulten. De acuerdo. Concedido. ¿Qué casa destruyó a mi familia? Gruñó Ulten. Preguntadle al mundo de los muertos, os lo suplico, matrona Sinafai. Sinafai consideró su respuesta con mucho cuidado, y las posibilidades que ofrecía el evidente deseo de venganza de Debir. Otro beneficio por aceptarlo en la familia, pensó la matrona. Eso ya lo sé, contestó. Quizá cuando hayas demostrado tu valor, te revé. No, gritó Ulten, y se contuvo al instante. Había interrumpido a una madre matrona, un crimen que podía ser castigado con la muerte. La respuesta debe de ser muy importante para ti, desde el momento en que actúas con tal imprudencia, señaló Sinafai, que controló su ira. Por favor, suplicó Ulten, debo saberlo. Matadme si os complace, pero primero decime quién fue. A Sinafai le gustó el valor, y decidió que su obsesión podía resultarle muy provechosa. La casa Dourden, contestó. ¿Dourden? Repitió Ulten. Le parecía imposible que una casa apartada de los primeros puestos de la jerarquía de la ciudad hubiese sido capaz de derrotar a la casa de Bir. No emprenderás ninguna acción contra ellos, le advirtió la matrona Sinafai. Por esta vez, perdonaré tu insolencia. Ahora eres un hijo de la casa Unet. No olvides nunca cuál es tu lugar. No añadió nada más, consciente de que alguien con la astucia suficiente para mantener una superchería tan grande durante casi 2 décadas no podía ser tan tonto como para desobedecer a la madre matrona de su casa. Ven, Masog, le dijo Sinafai a su hijo. Salgamos de aquí para que pueda pensar en paz acerca de su nueva identidad. Tienes que saberlo, matrona Sinafai, osó decir Masog mientras caminaba con su madre hacia la salida de Sorcere. Ulten Debir es un bufón. Es muy capaz de traer la desgracia a la casa Unet. Sobrevivió a la caída de su propia casa, contestó Sinafai, y ha conseguido hacerse pasar por el sin rostro durante 19 años. ¿Un bufón? Quizá, pero al menos un bufón con muchos recursos. En un gesto inconsciente, Masog se frotó la parte de su ceja que no había vuelto a crecer después del episodio con la Yochlol. He sufrido las payasadas de Ulten Debir durante todos estos años, dijo Masog. Reconozco que tiene bastante suerte y que suele salir bien librado de los problemas, aunque por lo general es él mismo el que los provoca. No tengas miedo. Sinafai soltó una carcajada. Ulten beneficiará los intereses de nuestra casa. ¿Qué podemos ganar? Es un maestro de la academia, contestó Sinafai. Me dará los ojos allí donde ahora los necesito. Detuvo a su hijo y le hizo dar media vuelta para mirarlo a la cara. Deseaba que comprendiera la importancia de cada una de sus palabras. La reclamación de Ulten Debir contra la casa Dourden puede trabajar a nuestro favor. Era un noble de la casa, con derechos de acusación. ¿Pretendes utilizar la acusación de Ulten Debir para conseguir que las grandes casas castiguen a la casa Dourden? Preguntó Masog. Las grandes casas no se molestarán en tomar represalias por un incidente que ocurrió hace casi 20 años, dijo Sinafai. La casa Dourden ejecutó la destrucción de la casa Debir de una forma casi perfecta. Fue una matanza impecable. Lanzar una acusación pública contra los Dourden en estos momentos sería una invitación a que la furia de las grandes casas caiga sobre nosotros.
Entonces, ¿qué ventaja nos puede reportar Oultendebir? Inquirió Masoj. No eres más que un varón y no puedes comprender las complejidades de la jerarquía gobernante, replicó la matrona. Con la acusación de Oultendebir susurrada en los oídos correctos, el consejo podría hacer la vista gorda si una única casa se venga en nombre de Oulten. ¿Con qué fin? Señaló Masoj, sin comprender la importancia de la explicación de su madre. ¿Arriesgarías las pérdidas de semejante batalla para conseguir la destrucción de una casa menor? Lo mismo pensaba la casa Debir de la casa Dourden, repuso Sinafai. En nuestro mundo debemos preocuparnos tanto de las casas grandes como de las pequeñas. Todas las grandes casas tendrían que tener la prudencia de vigilar atentamente los movimientos de Daermon Nasedvaernon, la casa novena conocida con el nombre de Dourden. Ahora tiene un maestro y una dama sirviendo en la academia y 3 grandes sacerdotisas, además de una cuarta que se acerca a su meta. ¿4 grandes sacerdotisas? Exclamó Masoj. ¿En una sola casa? Solo 3 de las 8 casas principales tenían más. Normalmente, las hermanas que aspiraban a alcanzar dicho rango inspiraban rivalidades que se saldaban con la muerte. Y las legiones de la casa Dourden suman más de 350 soldados, añadió Sinafai, todos ellos entrenados por quien quizás es el mejor maestro de armas de toda la ciudad. ¿Te refieres a Zaknafen Dourden? Desde luego, dijo Masoj. ¿Has oído hablar de él? Su nombre se menciona con frecuencia en la academia, incluso en Sorcere. Bien, ronroneó Sinafai. Entonces comprenderás la importancia de la misión que tengo reservada para ti. Un brillo de entusiasmo apareció en los ojos de Masoj. Muy pronto, otro Dourden ingresará en la academia, explicó Sinafai. No es un maestro sino un estudiante. Por lo que han dicho los pocos que han visto entrenarse a este muchacho, Drist, será un guerrero tan magnífico como el propio Zaknafen. Esto es algo que no podemos permitir. ¿Quieres que mate al muchacho? Preguntó Masoj, ansioso. No, respondió Sinafai, todavía no. Quiero que lo observes, que comprendas los motivos de cada uno de sus movimientos. Y debes estar siempre preparado para el momento de atacar. A Masoj le gustó la misión que le había encomendado su madre, pero había algo que seguía preocupándole, y mucho. Aún tenemos que pensar en Oulten, dijo. Es impaciente y atrevido. ¿Cuáles serían las consecuencias para la casa Unet si ataca a la casa Dourden antes del momento preciso? ¿Podemos arriesgarnos a una acusación contra nuestra casa y a una guerra abierta contra la ciudad? No te preocupes, hijo mío, contestó la matrona Sinafai. Si Oultendebir comete semejante estupidez mientras suplanta a Helroosunet, lo acusaremos de ser un asesino y un impostor, sin ningún vínculo con nuestra familia. Se convertirá en un bribón descastado, y allí donde vaya habrá un verdugo esperándolo. Su explicación dicha en un tono despreocupado tranquilizó a Masoj, pero la matrona Sinafai, profunda conocedora de la forma de ser de la sociedad Drow, había comprendido el riesgo que asumía al aceptar a Oultendebir como miembro de su casa. Su plan parecía impecable, y la ganancia, la desaparición de la ambiciosa casa Dourden, era un cebo muy apetitoso. De todos modos, los peligros también eran muy reales. Si bien se aceptaba que una casa destruyese a otra en secreto, las consecuencias del fracaso no podían ser dejadas de lado. Aquella misma noche, una casa menor había atacado a otra y si los rumores decían la verdad, había fracasado. Con la llegada del nuevo día y la presentación de acusaciones, el Consejo Regente tendría que hacer un acto de justicia y escarmentar a los atacantes. A lo largo de su vida, la matrona Sinafai había presenciado la aplicación de esta justicia en diversas ocasiones. Ni un solo miembro de las casas agresoras, ni siquiera se permitía recordar sus nombres, había sobrevivido. A la mañana siguiente, Zack despertó a Drist muy temprano. Ven, dijo. Hoy saldremos de la casa en respuesta a una llamada.
¿Saldremos de la casa?, exclamó Drizzt, tan sorprendido por la noticia que se olvidó del sueño. En sus 19 años de vida, Drizzt nunca había ido más allá de la verja de adamantita de la residencia Dourden. Solo había observado el mundo de Menzoberranzan desde el balcón. Mientras Zack esperaba, el joven se calzó las suaves botas y recogió su pibafui. ¿Hoy no habrá lección?, inquirió. Ya veremos, se limitó a contestar Zack. El maestro de armas se dijo para sí mismo que Drizzt estaba a punto de conocer una de las revelaciones más sorprendentes de su vida. Una casa había fracasado en una incursión, y el consejo regente había solicitado la presencia de todos los nobles de la ciudad para que fuesen testigos del peso de la justicia. Cuando abrieron la puerta de la sala de ejercicios y salieron al pasillo, se encontraron con Briza, que acudía a buscarlos. Deprisa, los regañó. La matrona Malicia no desea que nuestra casa sea de las últimas en unirse a la reunión. La madre matrona, instalada sobre un resplandeciente disco volador azul. Las madres matronas muy pocas veces caminaban por la ciudad. Encabezó la procesión a través del gran portón de la casa Dourden. Briza caminaba al lado de su madre, seguidas por Maya y Rizzen, y Drizzt y Zack en la tercera fila. Bierna y Dinin, tal como correspondía a sus obligaciones como miembros de la academia, habían atendido la llamada del consejo regente con un grupo diferente. La ciudad entera se había lanzado a la calle, y todos comentaban el fracaso de la incursión. Drizzt caminaba entre el bullicio con los ojos muy abiertos, admirado ante la magnificencia de las casas Drops. Esclavos pertenecientes a todas las razas inferiores, goblins, orcos e incluso gigantes, se apartaban a toda prisa al reconocer a Malicia, montada en su disco mágico, como una madre matrona. Los plebeyos interrumpían sus conversaciones y guardaban respetuoso silencio al paso de la familia noble. Mientras caminaban hacia la zona noreste, donde estaba la casa culpable, entraron en una calle obstruida por una caravana de duergars, enanos grises. Había una docena de carromatos volcados o con las varas enganchadas. Al parecer, dos grupos de duergars se habían encontrado en la calle desde direcciones opuestas, y ninguno había querido ceder el derecho de paso. Briza empuñó su látigo de cabezas de serpiente y persiguió a unas cuantas de las criaturas, despejando el camino para que Malicia pudiese flotar en su disco hasta donde se encontraban los jefes de los dos grupos. Los enanos se volvieron hacia ella con una expresión de furia hasta que reconocieron su condición. «Os imploro vuestro perdón», tartamudeó uno de ellos. «No es más que un desgraciado accidente». Malicia le echó el ojo al contenido de uno de los carromatos volcados. Cajas llenas de patas de cangrejo y otras delicias. «Habéis demorado mi viaje», comentó Malicia, sin inmutarse. «Hemos venido a vuestra ciudad a comerciar», explicó el otro enano. Miró furioso al otro mercader, y Malicia comprendió que eran rivales. Quizá competían por vender sus productos a una misma casa Drow. «Perdonaré vuestra insolencia», ofreció Malicia, gentilmente, sin dejar de mirar las cajas. Los dos mercaderes sospecharon cuáles serían sus próximas palabras. También Zack las adivinó. «Esta noche comeremos bien», le susurró a Drizzt con un guiño de picardía. «Malicia no dejará escapar esta oportunidad. Si podéis entregar esta noche la mitad de vuestra carga a la puerta de la casa Dourden», concluyó la matrona. Los enanos abrieron la boca dispuestos a protestar, pero desistieron en el acto. Odiaban tener tratos con los elfos oscuros. «Seréis compensados adecuadamente», añadió Malicia. «La casa Dourden no es pobre. Con lo que hay en las dos caravanas tenéis más que suficiente para satisfacer a vuestro cliente». A ninguno de los dos enanos se le ocurrió discutir este razonamiento, aunque sabían que, por el hecho de haber ofendido a una madre matrona, el pago que recibirían por sus valiosos alimentos sería muy inferior al real. Sin embargo, no podían hacer otra cosa que aceptar, era uno de los riesgos de hacer negocios en Menzoberranzan. Saludaron a Malicia con una reverencia y pusieron a sus tropas a despejar el camino para permitir el paso de la procesión Drow.
Los miembros de la casa Tekenwis, los fracasados atacantes de la noche anterior, se habían atrincherado dentro de las 2 estalagmitas de su residencia, conscientes del destino que les esperaba. Frente a la verja, se habían congregado todos los nobles de Menzoberranzan, más de 1 millar de drops, con la matrona Baenre y las otras 7 madres matronas del consejo regente a la cabeza. Pero mucho más terrible para la casa culpable era la presencia de la totalidad de las 3 escuelas de la academia, estudiantes y maestros, que habían rodeado la residencia. La matrona Malicia llevó a su grupo hasta la primera fila detrás de las matronas regentes. Como era la matrona de la casa novena, a solo un escalón por debajo del consejo, los demás nobles drops se apartaron de su camino. La casa Tekenwis ha provocado la ira de la reina araña, proclamó la matrona Baenre con la voz amplificada por un hechizo. Únicamente porque fracasaron, le susurró Zacadrist. Briza dirigió una mirada furiosa a los 2 varones. Estos son los únicos supervivientes de la casa Fred, anunció la matrona Baenre, al tiempo que llamaba a su lado a 3 jóvenes drops, 2 mujeres y un varón. ¿Podéis decirnos, huérfanos de la casa Fred, quién atacó vuestra casa? La casa Tekenwis. Respondieron los 3 al unísono. Ensayado, comentó Zack. Silencio, ordenó Briza, que se volvió otra vez hacia ellos, al escuchar el murmullo del maestro de armas. Sí, dijo Zack, y dio un coscorrón a Drist. Cállate. Drist inició una protesta, pero Briza ya no les hacía caso y la sonrisa de Zack lo desarmó. Por lo tanto, es voluntad del consejo regente, anunció la matrona Baenre, que la casa Tekenwis sufra las consecuencias de sus acciones. ¿Y qué pasará con los huérfanos de la casa Fred? Preguntó una voz entre la multitud. Son nobles por derecho de nacimiento y como nobles vivirán, respondió la matrona Baenre, mientras acariciaba la cabeza de la mayor de las huérfanas, una sacerdotisa que había concluido sus estudios en la academia no hacía mucho. La casa Baenre los toma bajo su protección, a partir de ahora llevarán el nombre de Baenre. Entre la muchedumbre se escucharon algunos murmullos. 3 jóvenes nobles, 2 de ellos mujeres, representaban un tesoro. Cualquier casa de la ciudad los habría acogido con gusto. Baenre, le susurró Briza a Malicia. ¿Para qué necesita la primera casa más sacerdotisas? Al parecer, 16 sumas sacerdotisas no son suficientes, respondió Malicia. Y, sin duda, Baenre se llevará cualquier soldado superviviente de la casa Fred, añadió Briza. Malicia no estaba tan segura. La matrona Baenre ya arriesgaba bastante con adoptar a los nobles supervivientes. Si la casa Baenre se convertía en demasiado poderosa, Jot no dejaría de intervenir. En situaciones como esta, cuando una casa había sido casi aniquilada, los soldados plebeyos supervivientes eran subastados entre las demás casas. Malicia no quería perderse la subasta. Los soldados eran caros, pero en esta ocasión Malicia tenía mucho interés en aumentar su ejército, sobre todo si había entre la tropa algún mago. Casa Tekenwis, declaró la matrona Baenre, que proseguía con su discurso. Habéis quebrantado nuestras leyes y por lo tanto recibiréis el castigo merecido. Luchad si queréis, pero debéis comprender que vosotros mismos os hicisteis merecedores de este destino. Con un ademán, la madre matrona ordenó a la academia, la ejecutora de justicia, que entrara en acción. En 8 puntos alrededor de la casa Tekenwis se habían colocado otros tantos braseros de grandes dimensiones, atendidos por las damas de Arachtinilit y las estudiantes del último curso. Las columnas de fuego se alzaron en el aire con un rugido a medida que las sumas sacerdotisas abrían la comunicación con los planos inferiores. Drist observó el proceso, asombrado y al mismo tiempo atento a la presencia de Dininovierna. Los engendros de los planos inferiores, enormes monstruos provistos de tentáculos, surgieron de las llamas cubiertos de babas y escupiendo fuego. Incluso las sumas sacerdotisas más próximas a los braseros se apartaron de la grotesca horda. Las criaturas aceptaron complacidas esta muestra de servidumbre.
A una señal de la matrona Baenre, se lanzaron contra la casa